La piedra no da sombra. A principios de julio de 1942, este se había convertido en el descubrimiento principal, quizás el único, para quienes aún permanecían en el extremo sur de Crimea, en la estrecha y plana protuberancia de tierra que en los mapas aparece como el cabo de Chersonés. Aquí no hay árboles, no hay colinas bajo las cuales esconderse, no hay barrancos profundos. Solo piedra caliza, calcinada por el sol, hierba chamuscada y un acantilado escarpado tras el cual comienza inmediatamente el mar. En este pedazo de tierra se apiñaban decenas de miles de personas. Estaban de pie, sentadas, tumbadas entre los heridos y miraban al horizonte. Esperaban barcos. Los barcos no llegaban. Detrás de ellos estaba el mar, por donde, según les habían prometido, debía llegar la ayuda. Frente a ellos, el anillo de infantería y artillería alemana se cerraba lentamente. Por encima, la aviación actuaba casi sin obstáculos. Y bajo sus pies yacía la piedra, que no ofrecía ni agua, ni refugio, ni la posibilidad de cavar más hondo. Estas personas habían sostenido durante más de 200 días una de las ciudades costeras más fortificadas del Mar Negro, y ahora se encontraban aquí, acorralados contra el agua en una estrecha franja de costa, sin cartuchos, sin agua dulce y sin una orden que tuviera el más mínimo sentido. La pregunta principal en torno a la cual se construye este relato suena dura. ¿Cómo fue que un ejército, que resistió 8 meses y se convirtió en un símbolo de tenacidad, en los últimos días de la defensa, fue prácticamente abandonado en la orilla, sin una evacuación organizada, sin suministros, sin mando, porque el alto comando para entonces ya había abandonado la cabeza de playa, sitiada por aire y por mar? Esta no es una historia sobre una sola batalla, ni sobre un solo error. Es una historia sobre cómo se quiebra un frente cuando desaparece la comunicación, se acaban las municiones y se pierden las órdenes, y sobre lo que le queda, en ese momento, a un individuo sobre la piedra ardiente, al borde mismo del agua. Para entender lo que ocurrió en Chersonés, hay que retroceder un poco y comprender qué era Sebastopol para el verano de 1942. Crimea para entonces estaba casi completamente bajo el control de las tropas alemanas y rumanas. Los intentos soviéticos de retener la península y luego recuperarla a través del istmo de Kerch terminaron en una grave derrota. En mayo de ese mismo año, el frente de Crimea, en el este de la península, fue aplastado en cuestión de días, y decenas de miles de personas cayeron prisioneras. Tras esto, el mando alemán liberó fuerzas que podían lanzarse por completo contra el último foco de resistencia que quedaba, Sebastopol. La ciudad no era solo un punto en el mapa, era la principal base de la flota del Mar Negro, una fortaleza construida y reforzada durante décadas, con baterías costeras capaces de disparar contra barcos y tierra, con un sistema de búnkeres, puntos de apoyo y accesos minados. Sebastopol resistía desde el otoño de 1941. Sobrevivió a 2 poderosos asaltos, en otoño e invierno, y en ambas ocasiones se mantuvo en pie. Para el lado soviético, se convirtió en un símbolo de que la ofensiva alemana podía detenerse. Para el lado alemán, se transformó en una herida que no cicatrizaba, en una ciudad que se negaba a caer y que inmovilizaba a todo un ejército. Frente a Sebastopol estaba el 11º ejército alemán, al mando de Erich von Manstein, reforzado con unidades rumanas. Era un adversario experimentado y bien dirigido, y hay que hablar de él con sobriedad, sin ninguna admiración. Este ejército servía a un régimen criminal y participaba en una guerra de exterminio. Pero como mecanismo militar era peligroso, y eso precisamente hacía tan difícil la situación de los defensores. Para el tercer asalto, los alemanes concentraron bajo la ciudad una enorme cantidad de artillería, incluyendo pesados cañones de asedio que hasta entonces casi no habían empleado. Entre ellos, había sistemas superpesados de calibre 600 mm, e incluso un singular cañón ferroviario de unos 800 mm de calibre, cuyos proyectiles pesaban varias toneladas. Estos monstruos estaban destinados a destrozar el hormigón y la tierra bajo los cuales se escondían los defensores. Por el lado soviético, la ciudad era defendida por las tropas del distrito defensivo de Sebastopol. Su núcleo era el ejército costero al mando del general Iván Petrov, una formación que había recorrido un largo y duro camino de retirada desde Odessa. Junto con el ejército, la defensa la sostenían unidades y baterías costeras de la flota del Mar Negro, infantería de marina, artilleros antiaéreos, comunicaciones, zapadores. La dirección general de la defensa la ejercía el comandante de la flota, el vicealmirante Fyodor Oktyabrsky. En el papel, esto parecía un sistema coordinado. El ejército mantiene el frente terrestre, la flota cubre desde el mar y trae refuerzos,
las baterías costeras y la aviación brindan apoyo de fuego. En la práctica, para el verano de 1942, a este sistema ya le faltaba casi todo lo que hace viva a una defensa. El problema principal ni siquiera eran los hombres, aunque faltaban de manera catastrófica. El problema principal era el suministro. Sebastopol estaba cercado por tierra. Todo lo que un ejército necesita para combatir, cartuchos, proyectiles, granadas, alimentos, medicamentos, refuerzos, solo podía llegar por mar, y el mar para entonces había dejado de ser una ruta segura. La aviación alemana dominaba los cielos y cazaba cada transporte, cada barco que se dirigía a la ciudad. Los accesos a las bahías eran batidos y bombardeados. Los buques grandes cada vez se arriesgaban menos a ir a Sebastopol, porque la pérdida de un crucero pesado o de un destructor líder era un precio demasiado alto para la flota. Con cada vez más frecuencia, la carga y las personas se transportaban en submarinos y pequeñas embarcaciones rápidas, que solo podían llevar un poco y deslizarse de noche. Aquí comienza la primera cadena causal que finalmente condujo a la tragedia. Cuanto más estrechamente bloqueaban los alemanes las rutas marítimas, menos municiones recibía la defensa. Cuantos menos proyectiles y cartuchos había, más débil se volvía el fuego de los defensores. Cuanto más débil era el fuego, más audazmente avanzaba la infantería alemana, y más eficazmente trabajaba su artillería. Y cuanto más avanzaban los alemanes, más se acercaban a las propias bahías, a través de las cuales solo podía llegar la salvación. Se formaba un círculo vicioso. La escasez de suministros debilitaba la defensa. El debilitamiento de la defensa reducía las posibilidades de suministro. Con cada semana, el lazo se apretaba más. El tercer asalto comenzó en los primeros días de junio. Primero hubo una preparación artillera y aérea de una potencia como los defensores no habían visto antes. Durante varios días, la artillería pesada y la aviación golpearon las posiciones, la ciudad, las baterías. La tierra literalmente era arada. Los búnkeres, que parecían indestructibles, se resquebrajaban por impactos directos de proyectiles enormes. Las comunicaciones se cortaban una y otra vez, y luego avanzó la infantería. Los combates adquirieron de inmediato un carácter agotador y sangriento. Por cada altura, por cada punto de apoyo, por cada batería se resistía hasta el último aliento. En el papel, la defensa aún tenía profundidad y un sistema de líneas. En el terreno, la cosa era diferente. Cuando un proyectil de varias toneladas impactaba en una fortificación, del sistema de defensa bien pensado en ese sector no quedaba nada, excepto personas aturdidas y sepultadas. En el mapa del cuartel general, la línea del frente seguía siendo más o menos continua, marcada con símbolos cuidadosos. En realidad, esta línea consistía en grupos aislados, agotados y diezmados, a los que se les estaban acabando las municiones y que a menudo ya no sabían qué ocurría en los flancos derecho e izquierdo. Este es el segundo punto importante que hay que tener en cuenta. Lo que en los documentos se denominaba línea de defensa, sobre el terreno a menudo no era más que unos pocos soldados en un cráter con una ametralladora y un par de cintas de balas para ella. El terreno desempeñó un papel especial en esta defensa, y vale la pena hablar de él por separado. Sebastopol está protegido desde tierra por cordilleras de alturas, barrancos y crestas rocosas. La posición más conocida fue la colina de Sapun, una larga y empinada pendiente rocosa que dominaba los accesos a la ciudad desde el sureste. Mientras los defensores mantenían las alturas, los alemanes se veían obligados a asaltarlas frontalmente, sufriendo bajas. El suelo pedregoso no permitía cavar rápidamente trincheras de perfil completo, y ambas partes sufrían bajas por los fragmentos que rebotaban en las rocas. Al norte, la defensa estaba cubierta por la Bahía del Norte, una amplia ensenada marina que por sí misma constituía un serio obstáculo. Se consideraba casi imposible forzarla bajo fuego. Esta confianza jugó un papel funesto. El punto de inflexión llegó en los últimos días de junio. En la noche del 29 de junio, la infantería alemana cruzó la Bahía del Norte en lanchas de asalto. Fue una jugada audaz e inesperada. Allí donde la defensa se consideraba relativamente protegida por la extensión de agua, el enemigo apareció súbitamente en la orilla sur. Casi simultáneamente, también fue tomada la posición de la colina de Sapun. Estos dos acontecimientos colapsaron en cuestión de horas todo el sistema defensivo. Los alemanes llegaron a las inmediaciones de la ciudad, dividieron la defensa en partes y pusieron bajo fuego directo las últimas bahías a través de las cuales aún se podía traer algo o evacuar a alguien. Después de eso, ya no era posible mantener Sebastopol. Solo quedaba la cuestión de qué sería de las decenas de miles de personas que aún empuñaban las armas. El 30 de junio, la situación en la ciudad se volvió desesperada.
Las tropas se retiraban hacia el extremo suroeste de la península, hacia el cabo de Gersones y el área de la poderosa batería costera conocida como la 35. Esta era una de las principales fortalezas artilleras de Sebastopol. Torres blindadas con cañones pesados, ocultas en hormigón, con dependencias subterráneas. Hacia ella y hacia las rocas que la rodeaban, convergían los restos del ejército, las unidades de retaguardia, los heridos, los civiles. Precisamente ese día se decidió la cuestión que luego durante décadas discutirían los historiadores y que yace en el centro mismo de nuestra historia. La cuestión de la evacuación. La decisión se tomó en el más alto nivel. El alto mando autorizó la evacuación de Sebastopol de los trabajadores responsables y del personal de mando. En la noche del 1 de julio, el comandante del distrito defensivo, el vicealmirante Oktyabrsky, y el comandante del ejército costero, el general Petrov, junto con un grupo de altos mandos, abandonaron la ciudad. Fueron evacuados por aire y en submarinos. Formalmente, esto puede explicarse por la lógica militar. Los comandantes y especialistas experimentados son un recurso valioso. No se pueden entregar como prisioneros. Aún serán útiles en la guerra posterior. Sobre el papel, esta decisión parecía la preservación de los cuadros. Sobre la ardiente roca de Gersones significaba algo completamente distinto, porque junto con los comandantes desapareció también el mando. Cuando de un ejército rodeado, dividido y desangrado se marcha su cabeza, queda un cuerpo sin una voluntad única. Los comandantes de menor rango, designados como responsables, intentaron organizar la defensa en el cabo y preparar algún tipo de ruptura, pero ya casi no disponían ni de comunicaciones, ni de municiones, ni de palancas reales de control sobre las decenas de miles de personas mezcladas. Aquí entra en juego la tercera cadena causal. La partida del mando privó a la defensa de un centro unificado. La ausencia de centro convirtió a las unidades organizadas en una masa de grupos aislados. Una masa de grupos aislados, sin comunicaciones ni municiones, no podía ni organizar una evacuación, ni romper el cerco, ni resistir mucho tiempo. Y cada hora que pasaba hacía la situación aún más desesperada. En el cabo, según diversas estimaciones, se acumularon varias decenas de miles de personas. Es difícil dar una cifra exacta hoy, y aquí hay que ser honesto. Los datos sobre el número de los que quedaron y cayeron prisioneros varían mucho según las fuentes. En la literatura de posguerra y en los informes alemanes aparecen cifras diferentes, y algunas de ellas, especialmente en los informes del bando vencedor, pudieron ser exageradas para mayor efecto. Pero incluso las estimaciones más cautas hablan de decenas de miles de personas que quedaron en aquella estrecha orilla. Entre ellos había combatientes con armas y sin ellas, personal de retaguardia desarmado y heridos graves a los que no había manera ni nadie para evacuarlos. Ahora vale la pena descender del nivel de los mapas y los estados mayores a esa misma roca, porque la guerra en esos días no se medía por flechas en un esquema, sino por cosas muy simples y muy terribles. Hacía el calor de julio en Crimea, el sol golpeaba sobre la caliza desnuda y no había dónde esconderse de él. Casi no había agua dulce. El cabo está rodeado por el mar y el agua salada no se puede beber. La gente sufría más por la sed que por el hambre. Los heridos yacían directamente sobre las piedras, sin sombra, sin vendajes, y pedían ayuda, pero ya no había suficientes medios de cura, y el servicio sanitario había sido destrozado junto con el resto del ejército. Las municiones se estaban agotando. Algunos tenían unos pocos cartuchos, otros solo la bayoneta y una granada. Muchos no tenían absolutamente nada. Para el soldado raso en este cabo, todas las grandes palabras sobre estrategia, sobre preservación de cuadros, sobre el significado de la flota no significaban absolutamente nada. Para él, la realidad se reducía a unas pocas preguntas simples. ¿Cuántos cartuchos quedan? ¿Dónde encontrar aunque sea un sorbo de agua? ¿Dónde poner al compañero herido? Si por la noche llegaría al menos alguna embarcación a la orilla. Y, ¿qué hacer cuando al amanecer volvieran a disparar los morteros? La gente se escondía en las grietas de las rocas, en los subterráneos de la batería, bajo los acantilados junto al agua. Bajaba al mar con la esperanza de que alguien los recogiera. Algunos intentaban huir a nado en lo que fuera, tablas, balsas improvisadas, restos flotantes. A la mayoría esto no les sirvió de ayuda. Y sin embargo, estas personas no esperaban pasivamente el final. En esos días se produjeron contraataques en el cabo que, desde el punto de vista militar, casi no tenían posibilidad alguna. Grupos de combatientes y comandantes intentaban abrirse paso a través del cerco alemán, a veces solo con fusiles y bayonetas, porque ya no tenían municiones. No era una hazaña hermosa sacada de un libro, era un gesto de desesperación de personas a las que no se les dejó otra opción. Algunos esperaban llegar a las montañas para unirse a los partisanos, otros simplemente no querían rendirse. Estos ataques,
la mayoría de las veces, se estancaban bajo el fuego de ametralladoras y artillería, apenas comenzaban, pero el mero hecho de que personas agotadas por la sed, desarmadas, abandonadas, se levantaran una y otra vez hacia el fuego, dice más de ellos que cualquier parte oficial. Aquí es importante destruir un mito persistente que la memoria posterior creó involuntariamente en torno a la defensa de Sebastopol. En el relato simplificado, todo parece una hazaña heroica continua que llegó a su fin y punto, pero sobre el terreno, el final no fue solemne, sino terrible y caótico. No fue la última batalla gloriosa, con las banderas desplegadas, sino una lenta agonía de un ejército rodeado al que le habían arrebatado el mando y el suministro. Reconocer esto no significa humillar a los defensores, al contrario. El verdadero respeto hacia ellos exige no ocultar la verdad tras palabras hermosas. Estas personas merecen que se hable de ellas con honestidad. No fueron aplastadas en combate abierto como débiles, fueron agotadas, privadas de todo lo necesario y al final abandonadas en la orilla. Existe también un segundo mito que debe abordarse con cuidado, porque afecta la valoración humana de personas concretas. Es fácil, mirando atrás, tildar de traidores a los comandantes que partieron del cabo, y de leales a los que se quedaron. Emocionalmente es comprensible, y el dolor de quienes fueron abandonados es indudable. Pero la decisión de evacuar al mando no se tomó en el propio cabo, ni por cobardía individual, sino dentro de la lógica del alto mando, que consideraba a los comandantes experimentados un recurso demasiado valioso para el cautiverio. El problema no era que la orden de evacuación fuera compleja o vil en su concepción. El problema era que esa orden concernía a unos pocos, mientras que para las decenas de miles que se quedaban no existía ningún plan real de salvación. Se puede comprender la lógica militar de preservar los cuadros y al mismo tiempo ver toda la monstruosidad que significaba para quienes se quedaron entre las rocas. Vale la pena hablar también de cómo se organizó la evacuación en aquellos últimos días, porque era la logística y no las palabras grandilocuentes lo que decidía quién viviría. Las capacidades de la flota eran limitadas. Los buques grandes apenas entraban en la zona batida por el fuego. El riesgo de perderlos, junto con sus tripulaciones, era demasiado alto. Quedaban submarinos, pequeñas embarcaciones rápidas, lanchas individuales que podían acercarse de noche y embarcar solo a unos pocos. Su capacidad de carga era una gota, comparada con el número de quienes esperaban en la orilla. Además, las aproximaciones al cabo eran batidas por el fuego, y el embarque en la oscuridad, bajo fuego, entre miles de personas desesperadas, se convertía en un caos. Algunos de los últimos barcos y submarinos lograron evacuar a una parte de la gente y de los comandantes, pero fueron miles, donde decenas de miles esperaban ser salvados. Para los primeros días de julio, la resistencia organizada en el cabo se extinguía. Algunos focos resistieron más tiempo, en los subterráneos de la batería 35, en las grietas, en el mismísimo borde de la orilla. Se sabe que parte de la gente voló los cañones y los almacenes para que no cayeran en manos del enemigo, que hubo explosiones en los cañoneros subterráneos. La resistencia de grupos aislados, según diversos datos, continuó varios días más después de que la masa principal de la orilla ya hubiera sido ocupada por el enemigo. Pero el desenlace estaba decidido. A quienes no murieron, no lograron abrirse paso y no fueron evacuados, les esperaba el cautiverio. Y aquí hay que hablar claramente de la suerte de los prisioneros, porque sin ello el cuadro estaría incompleto. El cautiverio en aquella guerra en el este no era una salvación. Las condiciones de los prisioneros de guerra soviéticos eran monstruosas: hambre, enfermedades, trabajo agotador, fusilamientos. Muchos de los que cayeron prisioneros en el cabo de Chersones no sobrevivieron los meses y años siguientes. Para los heridos, agotados por la sed, que cayeron en manos del enemigo en la orilla abrasadora, el cautiverio significaba con demasiada frecuencia no el fin del sufrimiento, sino su continuación. Por eso, los intentos desesperados de romper el cerco y la negativa a rendirse no eran una temeridad, sino una comprensión lúcida de lo que les esperaba. ¿Qué cambió tras la caída de Sebastopol? En un sentido puramente militar, el bando alemán obtuvo lo que había estado persiguiendo durante casi un año. Desapareció el último gran foco de resistencia en Crimea. Se liberó todo un ejército con su artillería pesada, que podía ser trasladada a otros sectores del inmenso frente. Para el mando alemán fue una victoria resonante, ampliamente utilizada en la propaganda. Pero el precio de esa victoria fue alto también para los vencedores. El asalto a la ciudad, prolongado durante semanas, costó al 11º ejército grandes pérdidas y un tiempo que después le faltaría en otros frentes. Para el bando soviético, la caída de Sebastopol fue un duro golpe, que además llegó en un momento extremadamente desfavorable, el verano de 1942, cuando el frente en el sur crujía
y el enemigo se lanzaba hacia el Volga y el Cáucaso. Los 250 días de defensa pasaron a la historia como un ejemplo de tenacidad, y con razón, pero el final de esa defensa, sus últimos días en el Cabo, permaneció largo tiempo en la sombra. Del heroísmo de los defensores se habló mucho y con gusto, de cómo terminó exactamente todo, de cómo decenas de miles de personas se quedaron en la orilla sin evacuación, se habló mucho más bajo y con más cautela. Este episodio no encajaba en el cuadro solemne, y la memoria lo eludió durante mucho tiempo. Los destinos de quienes tomaron las decisiones fueron diversos, y la historia aquí no ofrece conclusiones morales simples. Los comandantes evacuados del Cabo continuaron luchando, y muchos de ellos contribuyeron notablemente a las batallas posteriores de la guerra. Podría decirse que el cálculo de preservar los cuadros se justificó en cierto sentido, pero esta fría verdad militar no anula otra verdad, la que quedó tendida sobre las rocas de Yersones. Estas dos verdades coexisten y no se reconcilian entre sí. Los comandantes experimentados eran realmente necesarios para el frente, y las decenas de miles abandonados en la orilla también eran personas, cada una con su vida, su hogar y su derecho a la salvación. Si se intenta reunir todos los hilos de esta historia, se forma un cuadro no de una única villanía ni de un único error, sino de toda una cadena de decisiones y circunstancias, cada una de las cuales por separado puede explicarse, pero que juntas condujeron a la catástrofe. La ciudad no podía ser abastecida por tierra, por tanto, todo dependía del mar. El mar fue bloqueado por la aviación, y el bloqueo, por tanto, a la defensa le faltaban municiones. La falta de municiones y de fuerzas permitió al enemigo tomar las alturas y forzar la bahía. Por tanto, el frente se derrumbó. El frente derrumbado empujó a las tropas hacia el Cabo. Por tanto, se necesitaba una evacuación. Para una evacuación a la escala necesaria no había fuerzas, ni plan, ni tiempo. Por tanto, decenas de miles de personas se quedaron en la orilla. Cada eslabón arrastraba al siguiente, y al final de esa cadena estaba la roca abrasadora donde terminó la defensa. Por eso precisamente, la historia del Cabo de Yersones no es solo un episodio de un asedio, es un ejemplo extremadamente claro de lo que le ocurre a la gente cuando una gran máquina militar llega a su límite. Mientras funciona el abastecimiento, mientras la comunicación está intacta, mientras hay mando, el ejército sigue siendo un ejército. Pero basta con arrancar esos pilares uno tras otro, y de un sistema ordenado queda lo que había en este Cabo. Una multitud de personas agotadas, valientes, condenadas, entre las cuales y la salvación median unos kilómetros de agua batida por el fuego. Quien hoy llegue a este extremo de Crimea verá un mar tranquilo, una roca clara y el cielo. La naturaleza ha borrado hace tiempo las huellas de aquella catástrofe, pero bajo esa calma yace el recuerdo de las personas que resistieron aquí hasta el final, no por una línea hermosa en el parte, sino porque no tenían a dónde más retroceder. Ellos no eligieron esta orilla, la guerra y decisiones tomadas lejos de ellos los trajeron aquí. Y lo más honesto que pueda hacerse hoy no es convertirlos en un hermoso cartel, sino recordarlos como fue en realidad, sin órdenes, sin agua, sin evacuación, pero hasta el último momento, personas. Y queda una pregunta difícil, para la que no hay una respuesta tranquilizadora. ¿Qué es más importante en la hora del colapso? ¿La fría lógica que salva a unos pocos valiosos y sacrifica a muchos? ¿O el deber imposible de salvar a todos, que está más allá de las fuerzas de cualquier ejército? Sebastopol dio una respuesta terrible a esto con el propio curso de los acontecimientos, y cada vez que se habla del precio de las órdenes y de a quién considera la guerra insustituible y a quién prescindible, vale la pena recordar aquella piedra de julio junto al agua, donde decenas de miles de personas esperaron barcos que nunca llegaron.